Ustedes habrán visto en el programa científico tenemos mucha actividad. Así que bueno, primero soy el doctor Luis Aguinaga, director del Centro Integral de Arritmias Tucumán. Darles la bienvenida a todos. Bienvenida sobre todo a las personas que vienen de fuera, que ya los vamos a ir presentando, de fuera del país, de las otras provincias y también a los invitados locales. Un placer para nosotros desde CIAT y de la Federación Argentina de Cardiología realizar estos eventos. Y vamos a empezar con lo que creemos son las bases, ¿verdad? Empezar con la electrocardiografía. Todos aquí sabemos que la gran mayoría de los asistentes no son electrofisiólogos, son cardiólogos, con lo cual esto estará orientado hacia la cardiología general. Y en electrocardiografía hemos preparado algunos casos, algunas mostraciones de electro, vamos a ir compartiendo, esperemos que podamos mostrar algunas cosas. Tenemos compartiendo esta primera sesión al doctor Sergio Dubner, que nos acompaña de Buenos Aires, al doctor Freddy del Carpio, que viene de la Clínica Mayo de Estados Unidos, y al doctor Alejandro Cuesta, que viene de Montevideo, de Uruguay. Todos grandes amigos. Esto siempre, cada vez que hicimos un evento acá, se ha caracterizado por ser una reunión de amigos, ¿sí? Que acá el espíritu es aprender, todos juntos, mostrar algunas cosas que pueden parecer interesantes, importantes, y ese es el espíritu de estas reuniones que se han mantenido ya antes de la pandemia por 7, 8 años consecutivos y que ahora estamos retomando presencialmente. Así que bueno, empezamos. Si quieren pasarme la primera diapositiva, empiezo yo ya que estoy acá. Gracias. Excelente. Electrocardiografía, entonces, bueno, ustedes saben, es un método que no está perimido. Toda la electrocardiografía básica o Holter o cualquier registro que tenga que ver con esto, hoy inteligencia artificial, y el otro día Freddy nos dio una conferencia sobre esto, de cómo están trabajando con el electro, que hoy en día sirve hasta predecir futuros eventos de alteraciones del ritmo. Pero lo que a todos ustedes les interesa probablemente son estas cosas básicas. Y de hecho, esta es una diapositiva de Freddy del Carpio, que muestra que en diversas partes del electrocardiograma, despolarización o repolarización, uno puede ver alguna alteración electrocardiográfica que esté relacionada en algún lugar a muerte súbita. ¿Yo tengo puntero acá? No tengo puntero, ¿verdad? Sí, marco los dos. A ver, mostrame, porque en electro, sin puntero. Gracias. Estaba buscando el punto rojo yo. ¿Cómo volvemos aquí? Ahora sí. Siempre me pregunté cómo hacían esto. Bueno, pérdida de las ondas Q, alteración del QRS, fraccionamiento, QT, ¿sí? Repolarización y demás, que es lo que ahora vamos a mostrar. Primero, caso clínico, 24 años, puedo ver acá abajo, ¿no? Deportista competitivo, rugby asintomático. Todos estos pacientes son de acá, de Tucumán, de nuestra práctica diaria. Este electrocardiograma ocurre, y ustedes van a ver frecuentemente los que hacen cardiología del deporte, gran discusión. Si esto es por el deporte, si una hipertrofia adaptativa, si qué ocurre, estos QRS grandes, estas alteraciones de la repolarización, se ve ahí ST, T negativa, como está marcando ahí. No estamos amigados con esto, ¿no? Ahora está. Bueno, la discusión es si ese electrocardiograma
tengo que hacer? ¿Moverme ahí? Se queda ahí el círculo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, esa es la discusión, ¿sí? Si este ST, T negativa, es por hipertrofia, ahí ven las precordiales, B1 a B6, acá hay un grande especialista en medicina del deporte, que es el doctor Cuesta de Uruguay, que se dedica a eso específicamente. Bueno, acá hay características que hacen a lo fisiológico, pero también a lo patológico. Y en algunos deportistas que tienen una hipertrofia borderline, a veces la discusión si se adaptó por el deporte o si directamente una hipertrofia que viene ya de manera genética, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era la hipertrofia, se ve los que hacen eco, se ve claramente en esas imágenes de ahí, ¿sí? De la resonancia. Luego le hicimos un test genético, fue positivo, con lo cual fue más hacia la miocardiopatía hipertrófica. Pero ¿qué queremos enseñar aquí? Queremos enseñar que hay alteraciones que son más fisiológicas y otras más patológicas. Y esto también es del amigo Freddy. Vean ustedes, lo fisiológico está marcado ahí, el ST, ¿sí? El punto J, supradesnivelado, esto es más de lo fisiológico, aunque luego tenga una T negativa muy grande, como la que se ve ahí. En cambio, lo patológico es esto, el punto J abajo con una T negativa. Si volvemos al electrocardiograma que les mostré al inicio, ustedes pueden ver ahí un punto J infradesnivelado con una T negativa. Esto, más otras características, obviamente define más hacia lo patológico que hacia lo fisiológico. Le muestro muy brevemente otro caso. ¿Algún comentario con esto, Ale Cuesta o alguno de la mesa? ¿También? ¿Está de acuerdo? Quedamos más tranquilos. Bueno, esto es una imagen después, por ejemplo, de un cardiodefibrilador, un paciente con miocardiopatía hipertrófica, ven SST, T negativa, y aquí se ve la arritmia, la taquiarritmia ventricular. Vean ustedes cómo se altera, a veces pueden ser supraventriculares, que después hacen ventriculares, ¿verdad? Y con una desfibrilación adecuada. Bueno, esto es típico en estos pacientes. Hay una muestra de la hipertrofia severa, ahí abajo la muestra histológica de la fibrosis, etcétera, etcétera. Bueno, un caso de repolarización, y vamos bien con el tiempo, así le doy lugar a los colegas. Paciente, 12 años, este fue un paciente muy crítico, también del rugby, evaluaciones anuales normales y tuvo una muerte súbita, ¿sí? Paciente también de acá de Tucumán. Finalmente no tuvo recuperación. Pero al analizar los electrocardiogramas previos de informados como normales, algunos tenían QT prolongado, y esto no es una crítica, ¿verdad? Si uno ve algunos electros parecían casi normales, si uno va a medir, y aquí ve en la cara anterior, el QT se ven esas grandes ondas, ¿verdad? Ondas T, muy grandes. El QT corregido no era normal, era prolongado. Y estos eran los electros que este paciente, que este niño mantenía en estudios competitivos previos. ¿Qué queremos decir? Todos aprendemos de esto y hay artículos, y los especialistas aquí saben que es muy difícil analizar el QT, y en un estudio muy grande de QTs normales, borderline y prolongados, se mostró que aún los especialistas no hacían bien diagnóstico en todo. Entonces tenemos que tratar de utilizar las herramientas que hay hoy en día para analizar. Es diferente cuando hay QT como esto, ¿verdad? Estos QT que son kilométricos, de tu paciente que falleció a los pocos días de nacer. Vean un QT demasiado prolongado, que casi es incompatible con la vida, ¿verdad? La medición de esto realmente es tremenda, muy patológica, QT congénito, no adquirido. Otra forma de QT, como las que vemos aquí,
¿sí? La onda T, como se ve ahí, muy alejada de la despolarización, casi en la repolarización siguiente. Acá el electrocardiograma es claramente un predictor de muerte súbita. Mientras más prolongado el QT, el riesgo de muerte súbita es mayor. Otra, y ya estoy terminando, así dejamos a los colegas, vean ustedes ese QT que llega incluso más de la P siguiente. Bueno, estos son QT de alto riesgo, ahí ven algo de alternancia incluso en las ondas de repolarización, en las ondas T, que todo esto son predictores de muerte súbita. ¿Para qué mostramos esto? Bueno, aquí se ven claramente las arritmias que pueden hacer. Este trazado es muy lindo, QT prolongado, ¿sí? Arritmia ventricular, torsión de punta, taquicardia ventricular polimorfa que altera el eje, la polaridad, ¿sí? Y luego se va autolimitando, aquí alternancia de onda T, y finalmente episodio como de fibrilación ventricular. Esto es el comportamiento típico tanto del congénito como el adquirido por droga. Bueno, este es el gran mensaje. Tenemos hoy elementos, use las calculadoras para medir el QT. Ya nadie usa la raíz cuadrada, ¿verdad? Hoy en Medscape, y el otro día encontré una muy bonita de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo, y no porque Freddy es acá, está fantástico. Ni siquiera hay que calcular los milisegundos, dice número de cuadraditos 20 y pone uno el número de cuadraditos. Lo que han hecho es fantástico ustedes, Freddy, ahí. Porque es usual la confusión. Cualquiera de ustedes que tiene el celular a mano pueden entrar a Medscape, usan la calculadora del QT, miden, ¿sí? El QT, inicio de QRS, final de la T. Esto era lo que hacíamos antes todos, ¿verdad? De calcular con las fórmulas estas complicadas. Hoy ya esto lo hace perfectamente la máquina. Ustedes ponen la frecuencia cardíaca y ponen el QT y ya tienen. Y es más, la fórmula esta de Clínica Mayo le da en 3 cálculos. Le da en Fredericia, en Basset, le da en todo. El QT en la fórmula que ustedes quieran. Con lo cual, miren esto lo de Medscape. Simplemente ustedes anotan, miden aquí, por ejemplo, milisegundo, calculadora QT corregido. Ahí está, ustedes ponen la frecuencia y el intervalo y luego tendrán el QT, el informe. Entonces, solamente sabiendo frecuencia y QT ya tienen el QT corregido, no tienen que hacer ninguna raíz cuadrada. ¿Ah? Y como les decía, bueno, esto está validado, es simple, accesible, confiable, está en todo lado de acceso libre y eso es lo que tenemos que utilizar, sobre todo cuando no estamos tan seguros y podemos tener alguna equivocación. Pero también sirve tener la primera impresión. Y vean ustedes acá si esto es normal. Por ejemplo, esto es algo que no es tan académico, pero si el intervalo RR, si el QT no pasa la mitad, bueno, ya podremos decir que el QT está más o menos normal. A diferencia de esto, por ejemplo, esto es exagerado, ¿verdad? Pero aquí el QT pasa la mitad del RR y aquí sí o sí esto va a ser prolongado. Finalmente esto sirve mucho, este puntero. Bueno, yo paro aquí, entonces utilicemos los medios para medir QT porque a veces nos equivocamos. ¿Querés seguir, Freddy? Mostrando un par de registros. Tenemos muchos más, pero vamos así cambiando. Bueno, voy a tener que retirar todos los CTGs con QT prolongado porque ya los revisaste todos. Pues. No sé si tienes todavía, pero había un trazado ese de la alternancia de la onda T que estaba magnífica, que justamente antes de que va la torsada de points, ves que la onda T cambia de eje de latido a latido, justo exactamente antes de que va a ir a la taquicardia polimórfica. Ese estaba muy, muy, muy interesante. A ver, vamos a empezar con este caso y vamos a ver Este paciente lo vimos como hace un año y la historia es bastante interesante. Mujer de 29 años que tiene una historia de extrasístoles ventriculares de casi una década. Este es el electrocardiograma hace
10 años y tenía estas extrasístoles ventriculares que eran mínimamente sintomáticas. La evaluamos en el 2012 y la paciente presentaba, sí, a veces noto que me palpita el corazón, pero nada más allá de eso. Le hacen un ecocardiograma, la fracción de eyección era 65% en ese entonces, y después de eso se pierde hasta 9 años más tarde. En el 2020 se embaraza, le hacen el monitoreo de rigor, demuestran que todavía tiene las extrasístoles ventriculares y está relativamente asintomática. Pasa por el embarazo y vuelve a la consulta en el 2021. Y vuelve a la consulta en el 2021 con este electrocardiograma. Otra vez, ritmo normal, un QRS normal y tiene extrasístoles ventriculares que tienen una morfología típica del tracto de salida, ¿verdad? Tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda. No sé si se puede ver el... Esto me imagino que no va a funcionar conmigo. No, ¿sabes qué? Es que como no está conectado con mi computador, vamos a ver si esto funciona. Ok, perfecto. Entonces, si vemos el trazado, ritmo normal, ¿verdad? Ritmo sinusal, un QRS angosto. En los latidos de ritmo sinusal no se observa básicamente nada, ¿verdad? El QT está normal, no hay una alteración de la repolarización ventricular y tiene estas extrasístoles ventriculares que algunas veces vienen entre latidos normales, ¿verdad? Eso se llama una extrasístole interpolada. Cuando viene a esto, tiene un poquito más de síntomas después del embarazo, 6 meses más tarde, y le demuestran que tiene una fracción de eyección que está entre 45 y 50%, y el Holter determina que tiene más o menos un 15% de extrasístoles ventriculares. Este es un trazado del Holter, ¿no? Donde otra vez observamos el ritmo sinusal, y estas extrasístoles ventriculares eran de una morfología simple. Una sola morfología, tracto de salida, y de rato en rato presentaba estos salvos de una taquicardia ventricular con la misma morfología de la extrasístole ventricular. Hasta ese entonces, pues, está sintomática, tiene un poquito de la fracción de eyección que cayó, probablemente sea por las extrasístoles ventriculares, y los síntomas era que se cansaba mucho, tenía algunos episodios de mareos, y no toleraba los medicamentos muy bien. Hasta ahí algo de preocupación, algo que alguien vea que deba prestar más atención. El PR está un poquito corto, pero no había ningún tipo de preexcitación. Muy buena observación, es un poquito corto, pero no había indicación de que tuviera síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero muy buena observación. Entonces, como está sintomática, no tolera los medicamentos, la llevamos al laboratorio y le hacemos una ablación. Y durante la ablación, esto lo he copiado literalmente de la nota del procedimiento, bastantes extrasístoles ventriculares, y las mapeamos en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y justamente al nivel de la válvula pulmonar se encuentra la mejor activación, unos 30 milisegundos que precede al inicio de las extrasístoles ventriculares, y con la primera ablación desaparecen las extrasístoles ventriculares. Le dan unas ablaciones adicionales para asegurarse de que todo vaya bien, se le hace diferentes pruebas, se le estimula, se le da isoproterenol, y no se pueden inducir las extrasístoles ventriculares. Hasta ahí algo que alguien pueda observar de diferente. La paciente tuvo una resonancia magnética que en realidad no mostraba nada, completamente normal. Esto ocurrió en la época de COVID y en realidad antes de COVID los pacientes se solían quedar en el hospital una noche. Y esta paciente, por el problema del COVID, se fue a la casa el mismo día. Se observaron como unas 6 horas en telemetría, nada de extrasístoles ventriculares, y la paciente se fue a casa sin ningún tratamiento médico, nada más que una aspirina. ¿Hasta ahí alguna observación? A ver, Roberto, ¿tú ya anticipas qué va a pasar o no?
¿Ya? Perfecto, perfecto. Pero digamos que la hubieras mantenido en el hospital, la hubieras mandado a la casa, le hubieras dado otro medicamento. No, definitivamente no. Todo el mundo estaba contento. Lo bueno de trabajar con fellows es que ellos son bien entusiastas, ¿verdad? Me dicen, no, este paciente está bien, se va para la casa, que venga en 3 meses con un holter. Y entonces, por una semana la paciente completamente asintomática, no tenía más síntomas, no presentaba los mareos, no tenía las palpitaciones, pero una semana más tarde regresa a la emergencia con convulsiones. Y la primera reacción es, bueno, el electro muestra que las extrasístoles están de regreso, y si analizamos esas extrasístoles con los electrocardiogramas anteriores, es exactamente la misma extrasístole. La observación crítica que tiene ese intervalo de acoplamiento corto, la distancia entre este latido normal y la extrasístole ventricular, es corto de tal manera que la extrasístole cae casi en el pico de la onda T que precede el ritmo normal. No, pero la paciente ha estado asintomática por 10 años, nunca presentó síncope, y en la emergencia le hacen un examen neurológico, no hay ningún tipo de focalización, llaman al neurólogo y el neurólogo dice, bueno, probablemente tenga algún tipo de enfermedad cerebral, una epilepsia, háganle una resonancia magnética del cerebro y si todo está normal, manden a la casa con un anticonvulsivante, con Keppra. Y entonces acá viene lo interesante, porque trabajar con fellows, a veces los fellows dicen, qué raro, ¿no? ¿Por qué la paciente después de una semana se siente bien, viene con convulsiones, una paciente completamente sana? Y al fellow se le ocurre, bueno, mándenle también con diltiazem y pónganle un monitor cardíaco. Al día siguiente la paciente regresa otra vez con las convulsiones y el monitor demuestra que es extrasístole ventricular que ha estado silente clínicamente por una década, ahora desencadena estos, bueno, un paro cardíaco básicamente, ¿no? Y tuvo de esos episodios, pero infinidad de veces, ¿no? Y coincidían con las convulsiones tónico-clónicas que el marido pudo presenciar en varias ocasiones. Bueno, hasta ahí la pregunta es, no, pero ¿por qué? ¿No? Después de 10 años de estar completamente asintomática, y la idea que básicamente quería transmitir es que a pesar de que en el tiempo estas arritmias pueden ser benignas, también depende del sustrato, ¿verdad? Y el sustrato no solamente es el sustrato arritmogénico miocárdico, sino también cambios en el sistema autonómico. Y a mí me parece que han habido un poco de ambas cosas. Probablemente ha habido un cambio en el sistema autonómico, de tal manera que ahora estas extrasístoles son más propensas a desarrollar estas arritmias sostenidas, pero también probablemente la ablación misma ha hecho que los cambios al realizar la ablación y al modificar el área alrededor del foco arritmogénico, ha hecho que esta extrasístole ventricular sea más propensa a desencadenar estos casos de Torsades points. Bueno, la llevamos al laboratorio nuevamente. Sí. Buen día, ¿qué tal? Muy interesante. Un poco apoyando lo que vos decís, si te fijas, cada latido previo al grupo de extrasístoles que comienza una torsión de punta FB es una extrasístole ventricular con pausa, y en el anterior, acá también se ve, fíjate que el ritmo sinusal, en el último latido de abajo, lo que es sinusal, es mucho más lento, lo que aumenta la dispersión de los periodos refractarios ventriculares, y seguramente hace que esa extrasístole, como decía Roberto, pero tan precoz, y ese acoplamiento tan precoz, es lo que gatille luego la torsión de punta FB, bastante característico de lo que ocurre con las extrasístoles bigeminadas en el, por ejemplo, síndrome de QT. Y la otra pregunta, ese es un comentario, y la pregunta es, veo B3 exageradamente positiva, si no fueron a buscar al tracto o al lado izquierdo. No fue necesario porque la activación en el tracto de salida del ventrículo derecho y justamente en el lado de
de la válvula pulmonar en la cúspide izquierda es donde se veía la mejor activación. Un marcapaseo ahí con reproducción de la sístole ventricular y una activación bien precoz. La ablación fue buena y en realidad cuando la llevamos al laboratorio nuevamente es exactamente donde salía la extrasístole ventricular. Le repetimos la ablación y bueno, la observación esa de que hay una pausa antes del desencadenamiento del esto. La pregunta es, ¿pero por qué ahora? Porque esta extrasístole ha estado ahí por una década. O sea, tiene que haber algún cambio que ocurrió durante el tiempo que haga ahora propensa a esta paciente a presentar estos episodios de taquicardia polimórfica y de fibrilación ventricular. Le realizamos otra ablación. Adelante. El único comentario era que la función ventricular, digamos, no estaba conservada en la resonancia. ¿Sí? Estaba entre 45 y 50. 45 y 50%. Una pequeña. Pero bueno, pequeña. ya está hablando de algo miocárdico quizá que se está afectando. Básicamente yo creo que la extrasístole ventricular sí era precoz, el intervalo de acoplamiento era corto, pero digamos que no había una indicación para realizar una intervención mucho más antes, ¿no? Pero bueno, después de esto, ¿quiénes le pondrían un desfibrilador? Un buen número, ¿verdad? La verdad que le pusimos un desfibrilador y casi 2 años más tarde, no ha presentado ningún evento y un Holter de 2 días, menos de 1% de extrasístoles ventriculares. No sé, otras observaciones que tenga el panel. Freddy. Dime. Perdón, una pregunta. ¿Y lo dejaste con drogas? No, A pesar nada. Le quitamos el Keppra y le quitamos el beta bloqueador y el diltiazem. Completamente asintomática. Con el micrófono, por favor, con el micrófono. Hola, ¿qué tal? Excelente caso, muy lindo caso. La extrasístole, la torsión de punta fue después que le pusieron el diltiazem. Entiendo así que le dijiste... La documentación es después del diltiazem, pero la paciente vino con los episodios de síncope y convulsiones antes de que tuviera ninguna droga para el tratamiento de la arritmia, ¿no? O sea, esto estaba pasando antes de que lo documentáramos, nomás que pasó una semana después de la ablación. Excelente caso, Freddy. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Fantástico. Néstor, sí, por favor. Le pasemos el micrófono. Si podemos tener más micrófonos, si no, ahí tenemos. Muy breve. Me encantó el caso. Yo creo que ese 50% con una carga rítmica tan grande puede corresponder a un poco de taquicardia o miopatía, como vemos todo el tiempo, con las extrasístoles ventriculares, el aleteo, la fibrilación. Si la resonancia no mostraba realce tardío, edema, bla, bla, Nada. Ese 50%, 45, 40 puede ser taquicardiomiopatía. Yo opté en un momento por el desfibrilador porque creo que la paciente de alguna forma había hecho un síncope maligno o una muerte súbita. Y uno no puede asegurar el resultado de la ablación, porque muchas veces hacemos una ablación que salimos muy contentos del laboratorio, como les pasó a ustedes, y un mes después, 3 meses después, 4 meses después. Me parece que esta paciente ameritaba quizás el desfibrilador, quizás antes de la segunda ablación, ir por la ablación, como está indicado, pero si después de muchos años, pues tienen que pasar muchos años, no andas, uno puede decidir por sí o por no. Por eso mi decisión yo lo interpreto casi como prevención secundaria más que primaria. Una paciente de 29 años que tenga este episodio documentado, es bien difícil no oponerse a un desfibrilador, ¿verdad? Ahí Luis. pidió la palabra el doctor Escasuso y después el doctor Pose. Aquí adelante, por favor. Acerquemos. En vista de lo que presentaste y en tu experiencia, ¿qué opinas la modificación de la última guía que dice que 20% de extrasístole asintomáticos no es indicación clase 1 de ablación? Bueno, esta paciente tampoco tenía síntomas al principio de la historia, ¿no? Y no tenía una alta carga de arritmia tampoco, y fue ablación.
Claro, básicamente en la práctica las dos indicaciones para realizar una intervención por ablación es síntomas o caída en la función ventricular, ¿verdad? Con una carga más o menos de más del 10-15% de extrasístoles ventriculares. Es bien complicado justificar una intervención en pacientes asintomáticos con una función ventricular izquierda normal, ¿no? A no ser que haya esta sospecha, ¿no? de esta extrasístole con un intervalo de acoplamiento muy corto, ¿no? Que podría ser alguna otra por potencial indicación, sobre todo en una paciente joven que ha podido tener episodios de síncope, pero no era el caso en ¿no? Una paciente completamente asintomática. Pero en mi práctica yo, sí, más o menos 10-15% de extrasístoles ventriculares sintomática o con disfunción ventricular, les ofrezco una ablación. No, totalmente de acuerdo, pero como las guías ahora están como elevando, digo, ¿cuál era tu opinión? No lo estás respetando, digamos. Vos seguís con tu práctica y con tu experiencia. Sí. Hace unos años publicamos un estudio que más o menos 10-15% era nuestro cut-off de determinar que la carga era alta o suficientemente alta como para justificar una intervención. Freddy, muchas gracias por el caso, excelente. Te pregunto, partimos con una fracción de decisión un poco baja, normal, pero baja. 2 años después de la ablación efectiva, ¿sí? ¿Mejoró la fracción de decisión? Sí. ¿Y pensás que tuvo algo que ver en el embarazo, algo periparto, un tiempo atrás? Yo creo que sí, sobre todo algún tipo de alteración del sistema nervioso autónomo, yo me imagino. No lo podría probar, pero yo creo que en todos estos casos de cardiopatías y arritmias ventriculares, el sistema autónomo tiene mucho que ver, ¿no? Y cualquier cambio ahí que no lo podamos identificar determinadamente puede influir en el pronóstico de estas arritmias ventriculares. Yo creo que ha habido algo ahí que no lo pude identificar. El Holter mismo, ahora ya es poco frecuente que reportemos, por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca para determinar si hay algún tono más simpático o parasimpático, pero yo creo que hay algo de ahí que haya influido en el caso que presenté. Excelente. Sí, perdón, doctor, pero lo dejamos porque si no, no vamos a tener tiempo porque nos presenten los colegas. Seguimos con el doctor Dubner. Gracias, Freddy. Esta tarde tenemos toda una serie de 2 horas con casos clínicos de muerte súbita, así que yo sé que a todo el mundo le gusta lo de los casos. Esta tarde continuamos. Los mismos disertantes que están acá van a presentar casos y algunos colegas que también han venido. Gracias, Freddy. Excelente caso. Bueno, vamos a escuchar al doctor Dubner. No necesita presentación. Colega de Buenos Aires, nació Argentina. Bueno, ex presidente de muchas cosas aquí, así que, pero sobre todo un gran amigo. Sergio, con tu caso. Bueno, muchísimas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecerte, Luis, por esta invitación y además felicitarte en esta época post-pandemia y en este momento de la situación que puedas traer la cantidad y la calidad de invitados que has traído y que puedas convocar a toda esta gente, no solo es un mérito, sino que es un esfuerzo increíble. Así que felicitaciones. Y bueno, quería presentarles hoy algunos casos que tenemos registrados de muerte súbita y en realidad esto que publiqué ya hace mucho tiempo coincide en un todo con lo que comentaba Freddy anteriormente. En los años 70, 80, con Laun, Moss, había siempre una idea de la teoría extrasistólica, que la muerte súbita era exclusivamente la extrasístole. Y esto que, como le ha mostrado muy bien Freddy, y lo que les voy a mostrar ahora, demuestran de que debería haber algo más que todavía nos estamos perdiendo y que ojalá pueda en algún momento descubrirse esto. Este es uno de los casos. Fíjense que el paciente son todos registros de Holter, fíjense que el paciente tiene extrasístoles ventriculares aisladas, múltiples extrasístoles ventriculares aisladas, hace una dupla y después la misma extrasístole, la misma dupla, lo que hace es desencadenar una taquicardia y una fibrilación ventricular y lleva a la muerte del paciente. Perdón, no pasa el diapositivo.
Ahí estamos. Bien, este es otro caso, fíjense, extrasístoles ventriculares apareadas, la misma longitud, la misma morfología, se repiten en varios momentos previos al momento final, donde la misma extrasístole ventricular degenera en una taquicardia ventricular, aleteo ventricular o fibrilación ventricular. Y acá tenemos otro caso que posiblemente lo podamos presentar. Perdón, no es este. Este también es un paciente que presenta una extrasístoles ventriculares con una taquicardia ventricular, un aleteo ventricular que en un momento determinado revierte a un ritmo auricular acelerado y pocos segundos después vuelve a iniciar exactamente el mismo aleteo ventricular, la misma taquicardia ventricular, pero ¿qué pasa? Pocos segundos después se acelera, cambia de morfología, hace fibrilación ventricular y es el final. Bueno, ahí están las extrasístoles. Y este es otro caso, todavía con los Holter de un solo canal. Fíjense las extrasístoles ventriculares que tienen exactamente la misma morfología. Generan taquicardias o aleteos ventriculares autolimitados y finalmente una que tiene la misma morfología de inicio, pero a diferencia de las anteriores, le falta la extrasístole ventricular previa, desencadena el evento final. O este caso, una sola extrasístole ventricular en los minutos previos y finalmente la misma extrasístole ventricular aislada desencadena rápidamente el evento final del paciente. ¿Qué cosas han cambiado? Porque parecería ser que la extrasístole no es la que se modificó. Y en fines del 90 y comienzos desde el 2000 hubo múltiples presentaciones de casos similares, iguales extrasístoles ventriculares que no generaban absolutamente nada. En otros momentos generaban la taquicardia o la fibrilación ventricular. Y este es lo que les comentaba, posiblemente lo presentemos esta tarde. Una chica de 21 años, ritmo sinusal, extrasístoles ventriculares sumamente frecuentes y en un momento dado, una de esas extrasístoles ventriculares genera una torsión de punta, fibrilación ventricular, que en un momento dado se organiza en aleteo ventricular y finalmente revierte ritmo sinusal. ¿Qué cosas generaron la arritmia y qué cosas la interrumpieron? Parecería ser que, como en el caso que mostró Freddy, algo más tiene que existir además de la extrasístole. Y finalmente, para que tengamos en cuenta, 1 de cada 5 pacientes que fallece de muerte súbita fallece en asistolia, o sea, ni siquiera tenemos la extrasístole para poder culpar a este problema. O sea que nos falta algún elemento que nos relacione la extrasístole con algo de la estabilidad eléctrica, del miocardio, del sistema simpático. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, la señal promediada, la alternancia de la onda T, la turbulencia de la frecuencia cardíaca han sido numerosos proyectos de grandes estudios que trataron de determinar cuál podía ser el mecanismo. Todavía creo que no lo tenemos y pienso que en cuanto más rápido lo tengamos, más fácil va a poder ser tratar o prevenir estas muertes súbitas. Por eso
dejo la pregunta final, si todo depende de las extrasístoles o si existen algunas otras variables. Muchas gracias. Excelente, Sergio. Bueno, tremendo registro. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo, bueno, tengo que decir que es fantástico, y esto que todo el mundo tiene, lamentablemente, bueno, ocurre, y más en la enfermedad coronaria, con la presentación de estos ritmos, ¿no? Nosotros hicimos alguna vez, está Mariana Valentino por acá, en el grupo con los doctores Brugada, de la correlación arritmia clínica, arritmia inducida en el laboratorio de electrofisiología y arritmia verificada después con el desfibrilador, ¿no? Y la mayoría, cuando hicimos esa correlación, ¿verdad?, de cuando estaba registrada la arritmia clínica, era en la época donde a todos le hacíamos estudio electrofisiológico igual, veíamos si había una correlación contra lo que inducíamos y después la correlación con los registros en el desfibrilador. Y nos daba ahí que el 90% empieza con taquicardia ventricular, el 95%, y luego recién pasa a fibrilación ventricular y ritmos, digamos, más caóticos y muerte súbita. Y era en 1/3 de los registros de taquicardia ventricular empezaban con alta densidad extrasistólica previa, ¿sí?, de estas que ha mostrado también Sergio. Pero ayudaba a saber que siempre, es muy raro que empiece, sobre todo en un coronario, con fibrilación ventricular directo, que siempre una taquicardia ventricular, y eso un poco da sentido a que uno programe terapia antitaquicardia, un desfibrilador, o bueno, que el sustrato es una reentrada ventricular. Por eso si tenemos una escara debemos trabajar sobre eso. Son registros espectaculares. ¿Y cuál es tu opinión, Sergio? ¿Tiene que ver el extrasístole, el tono autonómico, la función, las catecolaminas, todo? Indudablemente que en la mayoría de las muertes súbitas mi impresión es que el desencadenante es la extrasístole, eso no cabe duda. 4 de cada 5 pacientes presenta eso. Pero la extrasístole por sí sola me parece que es insuficiente para entenderlo. Debería haber algunos cambios en el sistema nervioso autónomo, cambios isquémicos en el miocardio, cambios más profundos en el miocardio, no sé, creo que esto es el link que todavía nos está faltando para poder tratar la muerte súbita. A lo mejor no solo hay que tratar la extrasístole, a lo mejor hay que tratar lo que está por detrás. Si no estoy en este Perfecto. Excelente, muchas gracias, Néstor. Un solo comentario. Hace Dale. más de 20 o 30 años, cuando, como comentaba Sergio, surgieron una la consulta serie es de para estudios, turbulencias, sobre Listo, todo a ver, variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sí se sabe que en los conozco de pacientes con memoria, ventricular, coronarios, etcétera, existe un desbalance autonómico, para su control anual. realmente a predominio del simpático. Por eso veíamos lo que veíamos en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y todo lo demás. Sí. Lo que sucede es que aún juntando todas las pruebas que en la década de los 80 y 90 existían, no se alcanzaba a un valor predictivo superior a un 20 o 30%. Entonces, sabemos que en los pacientes, y sobre todo con algún grado de disfunción ventricular izquierda, se pone en marcha todo el sistema autonómico, sobre todo simpático. Lo que no pudimos hasta el día de hoy es encontrar el marcador que lo prediga. Hoy por hoy, fíjate vos que uno de los marcadores más importantes no tiene que ver con la medición más o menos en octubre, nervioso, como es el realce hicimos esta cardíaco, prueba por de ejemplo, esfuerzo. otras cosas. Cuando Así que estuve en la no calle pudimos anterior, encontrar esa esa fichita. necrosis De todas maneras, para el caso que presentó en Freddy, antiguo país. no estaría mal en esos pacientes hacer variabilidad de la frecuencia cardíaca. Excelente, gracias, Néstor. Podemos pasar, estamos un poquito fuera de tiempo, pero nos quedan 5. Ya está conectada la doctora Mariana Gerchikov, que sigue con la siguiente presentación. Pero antes vamos a escuchar al doctor Cuesta acá con un caso que viene directamente desde los hermanos uruguayos. ¿Ah? Bueno, así que gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a tratar de rapidito. En realidad, esto tiene que ver con el primer tema que nos traía justamente el anfitrión de la prevención de la muerte súbita en el deporte. Sin duda el electrocardiograma es la clave diagnóstica.
tiene una sensibilidad y una especificidad muchísimo más grande que el interrogatorio y el examen físico, que voy a decir capaz que cosas polémicas, pero que nadie cuestiona. Pero esa sensibilidad no es 100%, o sea, lo sumo 70%, y es por eso que hay que afinar mucho en los criterios diagnósticos electrocardiográficos, por un lado para no pasarnos y no estar descalificando, haciendo sonar alarmas de jóvenes que quieren hacer deporte, o de adultos mayores que quieren hacer deporte. Esto no tiene nada que ver con la edad. Y por otro lado, no omitir cosas. En ese sentido se ha avanzado mucho de los criterios de la Sociedad Europea, los de Seattle, y actualmente los criterios más refinados de JARMA, que son los que se aplicamos. Y bueno, este caso tiene que ver con eso. Es un joven deportista. En Uruguay tenemos un programa que se hace valoración predeportiva a todos los jugadores de fútbol de primera división. Se hace electro y ecocardiogramas de hace 14 años. Y este es un chico que se le hizo este electrocardiograma en agosto del 2018. Y rápidamente los panelistas, si pueden hacer algún comentario, si ven algo anormal. El electro es electro de campo, hecho en el lugar de entrenamiento. El ecocardiograma era normal. Las derivadas precordiales están hechas a mitad de voltaje. Es un electro en que en realidad lo que eventualmente puede llamar un poco la atención son los voltajes de los QRS o una onda R importante en B1, pero ninguno de esos son criterios de alarma en un electrocardiograma de un deportista. Y bueno, y este chico fue habilitado para seguir su carrera profesional. Pero 2 años después nos regresa habiendo sufrido una muerte súbita durante un partido de fútbol. Por suerte fue asistido, había DEA disponible, fue reanimado con éxito, lo trasladaron y llegó a nuestro hospital de clínicas. Y este es el electrocardiograma luego del paro. En que de repente ya se puede ver alguna cosa. Luis, comentame, ¿verdad? Nada, hay una repolarización ahí un poco rara, no sé si puede aparecer después del paro o tiene algo que ver con esto, pero en las precordiales ahí de 3, de 4, intentando ver algo, ¿no? No sé qué más. De aquí no se ven más cosas, también repolarización tan inferior, pero obviamente que no es un caso más. Bueno, sí, es eso que estás mencionando, el ritmo sigue siendo sinusal, las alteraciones a nivel de los QRS no vemos grandes cosas, hay alteraciones ahora sí un poquito más claras de la repolarización, inversión de la onda T en cara inferior, algunos signos de repolarización precoz en las precordiales, pero no mucho más, y bueno, se pensaba que sí, que eventualmente podría ser esto de un electro posparo. De todas maneras, ya la silueta cardiopericárdica era un corazón grandecito, pero no tampoco que llamara mucho la atención. Y este es un electro ya, ya 2 meses de el paro. Aquí se corrige esas eventuales alteraciones que veíamos de inversión de onda T en cara inferior, pero aparece así más claro signos de repolarización precoz, que me gustaría que Freddy nos dijera si le parece una repolarización precoz maligna o no, o qué. Esto es 2 años más tarde, ¿no? Después del paro cardíaco. No, 2 meses, 2 meses. Ok, 18 años. La verdad que yo estaría más preocupado por otro tipo de sustrato. ¿Le hiciste una resonancia magnética? ¿Viste? Sí. Tengo eco y tengo resonancia. La resonancia no aporta nada, ahora te voy a decir por qué. Porque fue hecha con el desfibrilador puesto. Pero el eco tiene algún dato. La repolarización no me impresiona como sea una repolarización maligna, básicamente porque solamente el punto J está elevado. Y el segmento ST me parece que está un poquito más
con movilidad superior, ¿no? Ujú. No sé, pero muéstranos. Yo creo eso, o sea, creo que ahora sí es bien ostensible una repolarización precoz, pero no cumple criterios de repolarización precoz malignas, y el ecocardiograma en realidad nos dio muy poca cosa también, pero se centraron los colegas en la hipertrofia a nivel de músculos papilares, focalizada allí. Tenía un poquito de hipertrofia, pero nada muy ostentoso para un deportista de alta competencia. Y bueno, y al día de hoy en realidad no tenemos el diagnóstico etiológico de este paciente. Estamos esperando la posibilidad de hacer un estudio genético, que aún no la tenemos, pero algún sustrato hay. No sabemos si estamos frente a una miocardiopatía hipertrófica con un fenotipo muy particular o frente a una repolarización precoz que no cumple criterios de malignidad clásicos. El electrocardiograma, en las alteraciones a nivel de la repolarización, deben centrar nuestra atención, deben mirar muy bien esas inversiones de onda T que Luis nos mostró, y tener bien presentes los criterios y hasta dónde son aceptables o no. En general, más allá de los adultos, más allá de B2, inversiones de onda T son patológicas. Hasta los 16 años podemos aceptar inversiones hasta B3, y en el electrocardiograma que nos mostró Freddy, con esas inversiones de onda T hasta B4 bifásicas, que es un electroclásico de deportista afrodescendiente, también son aceptables. Todas las demás situaciones deben hacernos abrir los ojos bien grandes. Bueno, muchas gracias.